Bueno, soy ¿Qué? Davor Memisa. Y yo, Jimena Jara. Esto es Democracia en LSD. Esta semana vamos a meternos de cabeza en el copamiento comunicacional que nos tiene inundadas a todos la zanja, la zona. ¿Qué? Em, pero antes vamos a hablar sobre el yunque que el gobierno nos acaba de tirar a todos a esa misma zona. Pero dije zanja, porque estos buenos están haciendo la zanja, entonces se me metió. Oh, terrible. Ya, de nuevo. Se- ah, el MEPCO se te metió por la zanja. Se confundió la cosa. Es que como va la zona, ¿cachai? Entonces ya. Mm, ok. Esta semana vamos a meternos de cabeza en el copamiento comunicacional que nos está inundando toda la zona. Pero antes vamos a hablar sobre el yunque que el gobierno nos acaba de tirar a todos a esa misma zona. ¿Cómo estás, Jimena Jara? Mira, me alcanzó a dar como una bronquitis instantánea, un asma instantánea y todo lo demás. Em, Estoy bien impresionada. Quiero decirle a nuestros queridos como auditores que estamos saliendo al aire como, no sé, media hora después, 40 minutos después de que se ha anunciado recién el alza histórica de las bencinas y el diésel. Y, y por más que sea periodista, entonces ustedes no confíen en que yo soy periodista en realidad, porque estas cosas como de reportear en vivo no son lo mío. A mí me gusta como retirarme y analizar. Pero esta vez estamos obligados por la contingencia. Ya teníamos pensada esta grabación y entonces decidimos seguir adelante y además cambiar nuestra pauta porque este es el tema que se viene, evidentemente. Acaba de terminar esta incógnita sobre cuándo se iba a cambiar la fórmula del mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles. Se cambió ahora y básicamente por decreto se cambia la fórmula. Y lo que supimos en la mañana es que se cambia la frecuencia con la cual se calcula los porcentajes, o claro, los porcentajes de las bandas de precio a 4 semanas, que antes eran precios que se veían en tiempos mucho más largos, pero además de eso, lo que se estipula es que el traspaso de los costos de la fluctuación de los combustibles va a ser mucho mayor y mucho más rápido. Así las cosas, lo que se estaba especulando que iba a ser un alza de 30 pesos en las bencinas, va a ser un alza de 370 pesos en las bencinas o así. ¿Y en el Y diésel? el, y el alza en el diésel, que se imaginaba que iba a ser como cercano a los 50 pesos, va a ser en verdad de 580 pesos el litro. Em, yo no tengo recuerdo de un alza así, es muy, muy impresionante. Y además esto es como el puntapié inicial, porque ustedes podrán decir, chuta, la benzina va a salir súper cara, lo que es cierto, y en este momento mientras hablamos, además como somos gente un poco asustada, todas las bencineras de la ciudad están absolutamente atiborradas de gente. La gente está haciendo filas como en la UP, lo que no deja de ser como una ironía. Y la gente quiere echar benzina al tiro para evitarse el alza que viene el jueves. Quiero decir que yo ayer eché benzina de manera preventiva. No me imaginé el nivel de zorral, digámoslo, pero igual eché benzina ayer. Y nada, pues, como esto es solo el inicio, ¿no? Tenía una profesora que no sabía hablar y decía que esta es la punta del iceberg. Bueno, esta es la punta del iceberg. Eh, porque no solo van a subir las bencinas, eh, sino que también va a subir el transporte de carga. Hubo algunas medidas de mitigación, entonces por el momento no va a subir, por ejemplo, el Transantiago, los precios se mantienen congelados y eso está entre las medidas de mitigación. Se mantienen congelados los precios del Transantiago, se ingresa un decreto al Congreso de manera que se pueda volver al precio anterior de la parafina y no siga subiendo y se mantenga estable el precio de la parafina que la consumen esencialmente la gente más pobre y para calefacción, y se viene el invierno. Va a haber un plan
de reconversión de vehículos, específicamente taxis, a vehículos eléctricos vía créditos de Banco Estado. Eh, Va a haber una subvención para los taxis colectivos de 100.000 pesos al mes. Y va a haber fondos regionales que espejeen este aumento de la benzina para que los gobiernos regionales tengan también para establecer medidas de manera local. Esas son algunas de las medidas que han establecido hasta ahora, pero que no controlan ni con mucho la cadena de eventos que se suceden a partir de este momento, porque todo lo que se traslade en camión evidentemente va a subir brutalmente. Va a subir también la UEF, va a subir el IPC, con lo cual van a subir los arriendos, van a subir las tasas de interés en los créditos, y hay un montón de mercados que estaban esperando buenas señales que hoy día están absolutamente aletargados, como por ejemplo el mercado de la vivienda. O sea, aquí hay alguien que no está contento en el gabinete, te lo aseguro, que es Iván Poduje, porque el mercado de la construcción está absolutamente acachado de casas, y con esto lo que estamos diciendo es que va a haber una UEF más cara y va a haber tasas de interés más caros. O sea, los créditos no se van a tomar y además se van a encarecer los materiales. Bueno, y así, como si uno le da más la vuelta a la tuerca, se vienen momentos de, nada, de estrechez, y las medidas hasta ahora compensatorias son súper poquitas. Y nada, se me abre un montón de preguntas que espero que vayamos como eh, desenvolviendo en un rato más, pero por ejemplo, me pregunto si con todo esto el gobierno va a insistir en la rebaja del impuesto corporativo, por ejemplo, a las grandes empresas, eh, con lo cual va a dejar de recaudar cerca de 1.800 millones de dólares. Entonces, no sé, a lo mejor soy yo que soy súper sensible, pero a mí me parece que queda un poco feo que la gente realmente no tenga cómo vivir, y mientras tanto se estén en paralelo bajando las tasas de los intereses corporativos y los impuestos a la herencia. Pero puede ser que yo sea demasiado resentida. No sé. ¿Cómo veis esta embarradita? Veo hartas cosas de hartas maneras. Primero, bueno, hay otro ministro que también creo que lo pierde todo con esto con respecto a la discusión pública que tenía los últimos días, que es el ministro de Transporte, Luis de Granch, quien decía que teníamos demasiadas micro y que habían demasiadas microeléctricas y que toda esa inversión no valía la pena. Y ahora que toda la gente va a tener que bajarse el auto y subirse a la micro, y Yo que como el chaleco además mono. son las microeléctricas las que van a aguantar en parte el alza de precios en el transporte. Claro, queda mal con su discurso. Bueno, lo primero que veo con todo esto es quizás de lo más de fondo, ¿no es cierto? Porque, a ver, eh, el shock de precios del precio internacional del petróleo es real, es una cosa que de verdad, que se produce por la guerra, que se produce por, o sea, hay muchos expertos que están diciendo que este shock de precios energéticos es mayor al de la década de los 70, ¿no es cierto? Antes de que nosotros naciéramos, pero que leímos el libro de historia, que fue muy fuerte. El bloquear el estrecho de Hormuz efectivamente hace cosas como esta, ¿no es cierto? Genera este tipo de alza en los precios internacionales y también de crisis grandes. O sea, en todo el sudeste asiático, la gente no se puede mover, los tractores no pueden cosechar, y ahora buena parte de los fertilizantes también pasan por el estrecho de Hormuz que van hacia esas zonas del mundo. Probablemente la próxima cosecha tampoco se va a poder hacer. O sea, de aquí a 6 meses más podemos estar viendo casos de hambrunas en varias partes del mundo. Ojalá que no en Chile. Eh, pero hay otros lugares que están aún peor que nosotros en este sentido. Eh, pero dicho todo esto, yo creo que esto es una demostración de cómo en este gobierno son fundamentalistamente ateos del Estado. Como que no creen en nada en el Estado. Eh, Porque el absorber shocks para hacer la vida más soportable para la gente es una cosa que el Estado puede hacer y normalmente hace. Es una de las funciones mínimas, ¿no es cierto? O sea, es una de las razones para que el Estado está. Hay estructura tributaria que lo permite absorber. Hay aún, a pesar de lo que dicen en el gobierno, hay aún holgura de deuda pública. O sea, no estamos en un lugar como de alta deuda. A ellos les gustaría tener menos deuda. Creo que sería bueno tener menos deuda que tenemos, alejarnos de la zona de peligro, pero
pero en este shock gigantesco que viene, además, pocos años después de lo que fue la pandemia, es entendible que todos los países del mundo tienen más deuda de la que les gustaría y que esto a muchos países les va a generar más deuda también. Entonces, el hecho de no asumir este shock en términos públicos, intentando absorber parte de este shock, cosa de endeudarnos por ahora para pagarlo todo juntos después y que los precios continúen un poco más altos después de que bajen un tiempo más. Eh, Eso es una demostración que es básicamente política, ideológica. Y tiene consecuencias. Las consecuencias son shocks como los que estamos viendo. Como tú bien lo dices también, la otra cosa es que los impactos van a ser en todo, ¿no es cierto? Todo lo que se transporta va a subir de precio de forma directa. Lo que se come, lo que se bebe, lo que se viste, lo que se usa. Y todas las otras cosas van a tener impactos indirectos en el precio, por la inflación, ¿no es cierto? Arriendos, colegiatura, todo. Eh, y también, tal como tú lo dices, yo por mi lado estoy francamente intrigado de cómo el gobierno va a tratar de justificar, o si es que va siquiera a intentarlo, de justificar el seguir con su idea de reducir impuestos a las personas más ricas de Chile. Porque no son solamente los impuestos de las empresas, ¿no es cierto? Son los impuestos a las empresas, los cuales ya habían varias exenciones a empresas pequeñas y medianas, por lo que son las más beneficiadas son las grandes empresas. Además de eso está la reintegración tributaria en el paquete de reconstrucción, la reintegración tributaria. Además de eso está una rebaja temporal del impuesto a la herencia, que no podría llamar la ley Ponce-Lerú, ¿no es cierto? Como porque son leyes que probablemente tienen nombre y apellido, pensando en ciertas fortunas importantes que necesitan una reducción temporal del impuesto a la herencia en el corto plazo. Para poder traspasar de todas las cosas a quienes vienen después, a su segunda generación. Y, y, y en un gobierno normal, esta idea como de PAC pro ricos, básicamente, se habría muerto. Hoy mismo, con este anuncio se muere. Al menos mientras dura esta emergencia de precios. Porque el tener este golpe en los bolsillos de las familias chilenas bajo la justificación de que el Estado ya está demasiado endeudado como para paliar ese impacto, mientras le bajan los impuestos a los más ricos, aumentando con ello la deuda pública, eso sería, yo creo, que para que Roxana Miranda empiece a desempolvar su guillotina de utilería que puso antes en la Plaza Italia y la empiece a instalar en la Plaza de la Constitución. La otra cosa que creo relevante es que en CADEM hubo una buena encuesta, una buena pregunta, donde se preguntaba... Espérame, yo Dime. solo quiero matizar todo lo que hemos estado diciendo con la entrevista que se publicó ayer de José Antonio Cast en La Tercera. Sí. En esa entrevista, básicamente él dijo que lo que más le importaba era las personas, ¿no? Le preguntaron como si iba a tomar medidas impopulares, él dijo que sí. Y le preguntaron por el clima de agitación social, él dijo, todas las manifestaciones públicas son razonables y aceptables. Primero veamos si son protestas que tienen fundamento real o son protestas políticas. Porque yo he visto críticas más bien a nivel de dirigentes políticos, no a nivel de ciudadanía. Después dice otras latas y después dice, nosotros primero vamos a cuidar a los chilenos y a los chilenos más vulnerables. Ok, como, no sé, como realmente no parece lo que está ocurriendo. Quiero decir solo como, esa es la lectura del presidente, que está cuidando a los chilenos más vulnerables. Sí, eso no, claro, no hay tanta consecuencia ahí. Es que los ricos son súper frágiles. Claro, los ricos también lloran, Jimena Jara. No sé si tú has sabido. No sabía, no soy rica. En la última CADEM se preguntó, ¿quién es el responsable de las alzas de combustibles? El gobierno de Boric, 16%, el gobierno de Kast, 26%, y 53% nadie en la guerra en Oriente Medio, o sea, nadie en Chile. Es una cosa externa, la guerra en Oriente Medio, y 5% no saben la respuesta. Pero eso era en la expectativa de las alzas que iban a venir, asumiendo que las alzas iban a ser de varias decenas de pesos por litro, o sea, que iba a ser una alza dura. Con varios centenares de pesos por litro, yo creo que el cálculo va a ser otro. O sea, ahí hay probablemente quienes asumen que al menos parte de la culpa de lo que está pasando desde el presidente va a aumentar, va a ser mayor. De hecho, eso igual se entenderá, yo creo al menos en parte, que esto es de influencia externa, ¿no es cierto? Que no es responsabilidad del presidente en forma directa, muchos van a seguir pensándolo así. Como la pandemia fue para Piñera, ¿no es cierto? Nadie culpó a Piñera de que hubiera en el mundo una pandemia. Y nadie debió haberlo hecho. Pero Piñera
no se fue a sacar una foto a Wuhan con el virus, ¿no es cierto? Pero Kast sí. Kast se acaba de ir a sacar una foto con Trump, quien es el responsable de todo lo que está pasando, de forma bien directa, personal. O sea, esto es una guerra de elección que Trump comenzó en contra de todos los consejos, en contra de, de los expertos, en contra de la negociación de paz que había en el momento. Decidir una guerra. Eh, entonces, el responsable de esta salsa tiene nombre y apellido, es Donald Trump, el principal. eh, y todo el costo político que Kast no pague por ser un hecho que viene de afuera, yo creo que Kast lo va a terminar pagando por su cercanía, complicidad y lamebotismo con Trump. La pregunta entonces, ¿qué tan amigo y cercano y leal es el presidente de Chile a la persona que acaba de reventar las billeteras a buena parte de los chilenos y chilenas? Y si va a seguir siendo su amigo y cercano y leal. Sí. O sea, una cuestión que yo creo que sí, que efectivamente respecto a lo que decíais, si la gente tendrá conciencia de que esto no es culpa de Kast, por supuesto, yo creo que la gente en total tiene conciencia de que esto no es culpa de Kast. Igual la gente podría tener conciencia de que él fue a Estados Unidos hace 2 días al Shield of Americas y que realmente es que tampoco parece como estar en contra de las decisiones pro guerra que se están tomando. No sé, es una idea. No ha hecho ninguna declaración este gobierno en contra de la guerra. O sea, nos estamos comiendo el alza del petróleo sin decir siquiera, oye, no sé, bajen las armas, quizás piénsenlo, no sé, algo, ¿cachai? Como salgamos del estrecho de Hormuz, no sé, algo. No. Entonces, o dejemos de atacar, no sé, como reservas petroleras. No ha habido ninguna declaración de tipo geopolítica que pueda, entiendo, como la guerra no es culpa de Kast, pero quizás alguna declaración como en el sentido de que la guerra no es buena, mata el alma y, y la envenena, eh, sería deseable, por último. Pero más allá de eso, esta no es la última, no es la única guerra que ha tocado que enfrente Chile, digo, una guerra en otro lugar del mundo que le ha tocado a Chile. Y la guerra en Ucrania también produjo una serie de efectos económicos eh, que por supuesto se traspasaron a nuestra economía, pero se traspasaron en unos plazos de una manera con unas compensaciones muy distintas. Eh, y además, may I say, Kast intentaba hacer pagar a Boric el costo de esa guerra, ¿no? Diciendo como las bencinas suben, imagínense, ya están por sobre los 1.000 pesos por litro, cuando subía de a 10 y 20 pesos. Eh, entonces, es cierto, la guerra no es culpa de Kast. La guerra es una contingencia internacional muy heavy, eh, contra la cual él no se ha manifestado, pero además, cuando hay estas contingencias, se toman decisiones de Estado y esas decisiones de Estado afectan a la población de Chile. Y las decisiones de Estado que se tomaron en el gobierno anterior fueron de una naturaleza completamente distinta de la que se están tomando en este momento, que es traspasar inmediatamente, pero inmediatamente. O sea, este es un gobierno que lleva 10 días, 10 días. Y la primera decisión económica que toma es traspasarle el costo de la contingencia a la gente. Y además era insólito porque yo no sé si tú alcanzaste a ver la entrevista de Quirós, que a todo esto le dio como entrevista a todos los canales con embargo y todos la tuvieron que soltar a la misma hora para explicar cuáles eran las medidas. Pero decía como, claro, porque es que si no lo hacemos así, imagínese, el Estado va a estar gastando alrededor de, no me acuerdo, inserte aquí cifra gruesa, y el Estado no puede pagar esa plata. No, claro, pero la gente las tiene que poder pagar. Entonces, esta cosa de como que pretenden que el Estado gaste su plata, en fin. Bueno, pero también es lo que ocurre cuando tenéis un experto en colusión a cargo de la hacienda pública, porque no necesariamente el servicio público es lo que lo ha guiado históricamente. Entonces, no sé. Sí. O sea, a ver, con respecto a lo que tú dices, en cualquier escenario, las personas van a tener que pagar esta alza. En cualquier escenario, siempre. El MEPCO funciona para que las personas terminen pagando lo que el petróleo cuesta. Pero el MEPCO, la gracia que tiene es que absorbe los shocks. Entonces, lo que no pagan las personas
O sea, la persona siempre paga el alza del petróleo. Cuando el petróleo sube mucho, después eh, pagan ese petróleo con sobreprecio. eh, lo pagan después cuando el petróleo baja, ¿no es cierto? Porque así baja menos para nosotros. Y cuando sube, sube menos, y cuando baja, baja menos. De esa manera se reparte el shock. Lo que ahora, lo nuevo ahora no es que las personas estén pagando el precio del petróleo. El precio del petróleo igual lo van a pagar. El punto es que con MEPCO se pagaba después. Eh, lo que se paga ahora es el golpe. Y eso es desestabilizador para las familias. Y eso es desestabilizador para la economía. Eso es desestabilizador para la finanza pública. Eso es desestabilizador para la productividad, para el crecimiento. Eso es desestabilizador para todos los soportes como para el empleo, para la empresa, para las pymes, para el consumo. Eh, y, y si no vamos a tener un Estado capaz de, de- de ayudarnos a que esos shocks no nos golpeen con tanta fuerza, entonces, bueno, eh, vamos a tener problemas. El discurso probablemente, o parte del discurso de algunos que ya están saliendo por ahí, es que se gastó tanto antes que ahora estamos en condiciones mucho peores y que no podemos hacer ese rol. Pero no es así, pues loco. O sea, la mayoría de las economías más desarrolladas que nosotros y menos desarrolladas también tienen niveles de deuda mucho más altos que la nuestra. El punto es que nosotros tenemos un nivel de deuda mayor al que estamos acostumbrados, al menos en las últimas décadas. Y es cierto, deberíamos poder bajarlo. Pero, pero es simplemente mentira de que no hay capacidad para absorber un shock mientras sea temporal. De nuevo, no estoy diciendo que lo absorba el Estado, sino que el Estado funcione como básicamente una gran empresa de seguros en la que nosotros pagamos un poco menos ahora, pero para pagar un poco más después. Que es el rol del MEPCO, el rol de todas estas cosas. Oye, efectivamente, que cuando realmente empezaron a mostrar rápidamente las reacciones del gremio, por ejemplo, del transporte de pasajeros interurbano, eh, y le preguntan a esta mujer del gremio y ella dice, mira, lo primero que dijo fue, escuché esta noticia y estaba parada, pero debería haber estado sentada. eh, Porque realmente estaba muy impactada como de lo que va a ocurrir. Y tener que encontrarle por otro lado la razón a los camioneros cuando llevan años robando con la renta presunta es realmente increíble. O sea, como el tipo dijo como, no, no, o sea, como esto va a colapsar eh, a menos que nos subsidien, era que no. Em, bueno, se vino toda una conversación muy larga. eh, Mi impresión es que nada bueno puede salir de esto, ni siquiera la estabilidad política. Em, las- co- Tú hablabas de las encuestas y de la aprobación de Cast, que ya empezó a moverse. Sí. em, Como antes de ir al siguiente tema, que está un poco relacionado con esto, eh, ¿cómo te parece que va a afectar esto al gobierno? Un gobierno que acaba de llegar y que acaba de decidir esta cuestión. Sí, creo que todo depende de cómo sea la explicación a esto. Creo que este hecho, este anuncio, cambia completamente todo el escenario, cambia todo, porque es tan impactante para tantos bolsillos, tantas familias, que no vamos a hablar de otro tema, ¿no es cierto? O sea, si antes hablábamos de un copamiento porque había muchos temas, yo creo que el copamiento se terminó con esto, o al menos por un rato se termina porque va a haber un solo tema. Y este va a ser el tema. Eh, y lo, y lo, eh, y yo creo que va a depender mucho de la explicación en torno a por qué este choque es necesario, por qué era inevitable, por qué todos los esfuerzos que sí se van a hacer, que son algunas cosas, son algo que está bien. Y entonces por eso hay varias alternativas. O sea, CAS puede, que son como, que pueden ir sumadas incluso todas juntas. CAS puede echarle la culpa al gobierno anterior, en el sentido de nos dejó en una situación tan mala de que ahora no podemos hacer lo que nos gustaría hacer, que sería esto. Eh, También pueden eventualmente decir que con esto también vamos a bajar todo, o sea, vamos a terminar, al menos posponer toda esta idea como la reducción de impuestos. Con eso se entendería que hay una especie como de dolor compartido, ¿no es cierto? Y eso como que ayudaría tal vez a bajar algo de tensión. Eh, pero sí, eh, pero si es que no es buena la explicación, si es que no es buena eh,
la batería de productos paliativos que están, como de medidas paliativas que están planteando, si es que además no echan abajo o suspenden las reducciones de impuestos a los más ricos y a las empresas más grandes, si todo eso que es así, que yo creo que más o menos va para allá, yo creo que podemos estar viendo una crisis de aprobación y política muy, muy, muy dura que le puede pegar muy fuerte al gobierno. O sea, yo no sé si están entendiendo el tamaño de lo que está pasando. Eh, pero lo vamos a ver en las próximas horas. Esto, de nuevo, acaba de pasar y estamos grabando pocas horas después, entonces probablemente esto se va a estar decantando en los próximos días. Antes de seguir, hay varias noticias de la casa. Primero, volvió, a mí nunca me han encuestado, el mejor programa de encuestas y opinión pública de Chile, con Paulina Valenzuela y Sergio Toro. En el primer capítulo de esta nueva temporada, hablaron sobre la luna de miel del gobierno. Así que no se lo pierdan. Está donde ustedes vean o escuchen sus podcasts. A mí nunca me han encuestado. Muy, muy bueno está ese capítulo. También el podcast Miedo, con el que estamos colaborando junto con Biodemos. Y Jimena Jara eh, es la, ¿cómo tú dijiste que era? La locutora, la Sí, po, soy animadora, la locutora. locutora. La Muy bien. locutora. Soy la dulce Eh, voz, dijo eso. Andrés Kalevsky. Ya será su tercer capítulo y se viene esta semana el cuarto. Y la próxima semana ojalá alcancemos a tirar también el jueves el último. Y también se viene, ojalá que alcancemos a tirarlo el lunes, a publicarlo, el primer capítulo de la miniserie con Javier Sajuria que vamos a hacer sobre cómo estar preparados para una posible y eventual deriva autoritaria, incluso si es limitada, incluso si es pequeña, del actual gobierno. Em, Eso va a ser probablemente una miniserie de 2 capítulos que vamos a estar lanzando y vamos a tratar de que el primero salga este lunes, si no va a ser el lunes siguiente. Eso por ahora. Vamos a seguir con esta sección. No era que íbamos a hacer cambio. Pero es bonita, no sé. Pastelazo de la Bonito. semana. Yo la amo, pero creí que habíamos sacado todas las secciones mientras todo se reformulaba. Ah, no, ¿no tenemos pastelazo entonces esta semana? Pero, por favor, be my guest. Es que yo no tengo. ¿Pero cómo? Ya, Ya, ninguno tiene, entonces. No, sí, yo quiero tener un pastelazo, porque vamos. realmente, o sea, se supo, y los pillaron con las manos en la masa, de que lo primero que se supo fue que había una investigación en la Superintendencia de Educación a la Universidad San Sebastián. Una investigación sobre las contrataciones de políticos como Marcela Cubillos, como incluso el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, y que podían ser contrataciones irregulares, que podían ser contrataciones fuera de la norma, fuera de la ley incluso, y hay una investigación en ese sentido. Esto reveló el medio Reportea, de Nicolás Sepúlveda, y eso fue, bueno, fue una noticia, ¿no es cierto?, que hay una investigación al respecto. Lo siguiente que subimos, pocas horas después, fue que el gobierno le había pedido la renuncia al superintendente de educación, de educación superior, a la misma persona que estaba supuestamente llevando adelante esta investigación, que es su pega, llevar este tipo de investigaciones. El fiscalizador de la educación superior lo echaron. Y lo siguiente que al principio, las justificaciones era que iba a ocurrir, que justo fue en el momento en el que también está viendo la renuncia de mucha autoridad. Entonces, la pregunta era si es que fue por esto, o si fue por otra cosa, o si nunca íbamos a saber eso. Pero después pues, vino una nota, la tercera, en la que dejaron, en la tercera decían que el plan original del gobierno era mantener a esta autoridad, cosa de usar sus posibilidades de sacar a gente ADP, usarla en otros cargos, y lo querían mantener. Pero que después de conocida esta investigación, decidieron echarlo. Entonces, manos en las masas, el gobierno básicamente echó al fiscalizador cuando los fiscalizados son amigos de ellos. Y eso es feo.
debe hacer más escándalo de lo que es, pero bueno, tenemos copamiento comunicacional y inundar la zona y todas esas cosas las que vamos a hablar al tiro, pero yo creo que un gran pastelazo y algo que es muy feo y deja a todo el mundo ahí muy manchado. Oye, yo también tengo un pastelazo, porque sí soy rápida, rápida. Oye, mira, la ministra de Seguridad, eh, que se llama Trinidad Steiner, Sí, supongo que se pronuncia así, estaba como mirada con mucha sospecha hoy día porque se comprobó que nada más llegar, onda como, como el 11 en la noche mientras se tomaba un pisco sour, pidió información sobre una funcionaria que es la ex subdirectora, que era la subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. Pidió información sobre quienes habían estado en una operación específica en la que ella también tuvo parte, y se sospecha que hay una animosidad personal en contra de la ex subdirectora de la PDI, porque además hubo una petición específica y directa de remoción. Eh, y entonces aquí entra una conversación que es como, ¿tiene facultades la ministra de Seguridad para pedir directamente la remoción de una funcionaria de PDI? Porque sí, porque no hubo un sumario, sino que pidió la remoción y la removieron. Y con esto ella, además la funcionaria a la que removieron de la PDI, pierde su antigüedad y todo. Entonces, bueno, parece que entraron algunas personas, gente entró a este gobierno sin conciencia de cómo funciona el Estado, y de que la arbitrariedad y el capricho no son, y la animosidad personal no son suficiente razón para ejecutar como la salida de una funcionaria. Por supuesto que a la larga uno puede terminar sacando un funcionario, supongo, pero por lo menos que le construya un caso. Y esta no fue. Eh, llegó, pidió información y acto seguido dijo que la echen y que le corten la cabeza, y ahora está peligrando ella misma. Mañana tiene que dar explicaciones en la Cámara de Diputados. Vamos a ver cómo le va. Pastelazo. sí, pastelazo. Dos detalles sobre este mismo caso. Primero, la carta que le manda, o el comunicado, como la petición de expulsión que le manda al director de la Policía de Investigaciones, dice, estimado general director, cuando la Policía de Investigaciones no tiene un general director, Carabineros tiene un general director, la PDI tiene un director general. Entonces, bueno, ahí como que se confundió. Pero, y lo otro es que yo leí en un medio que parece que el tema al final era como que en una investigación en el norte, donde ella era fiscal, esta directora como de inteligencia de la Policía de Investigaciones había como cambiado de ciudad a una persona que era muy cercana a la fiscal. Entonces parece que hay un lío como amoroso ahí. Dicen. Bueno, no sé. Pero sí, Pastelazo. pastelazo. Recorte de 3% ministerios. Retiro de Contraloría de 43 decretos medioambientales. Incluye la protección a ranita de Darwin y pingüino de Humboldt. Retiro de negociación ramal, retiro aparentemente temporal del Plan Nacional de Derechos Humanos, el posible indulto a ex uniformados condenados por delitos del estallido, además de la agenda de fronteras, con mucho mono para la tele de construcción de zanjas, no donde pasan problemáticamente los migrantes irregulares cerca de Colchanes, sino donde pueden llegar más fácilmente las cámaras de televisión que en Chacayuta. También la que llamaron la agenda de la reconstrucción, donde metieron desde la reconstrucción por incendios, muy necesaria, pero también políticas de incentivo económico y reducción de impuestos a las empresas más grandes y los chilenos más ricos. Y ahora el yunque del precio de las gasolinas. Em, Esto se llama el copamiento comunicacional o inundar la zona, ¿no es cierto? Esto propone muchas cosas, algunas populares que quieren aprobar, otras impopulares que quieren aprobar como para callado, otras populares que no quieren aprobar, pero para que la gente las mire, otras impopulares que tampoco quieren aprobar, pero que están destinadas para detonar a la oposición y mantenerlos ocupados, especie como de anzuelos políticos, y que la oposición eh,
como que le encanta morderlo, estoy cachando. Lo fundamental es que haya muchos temas en carpeta, de modo que ni la oposición ni la ciudadanía se pueden concentrar mucho, ninguno de ellos en particular, porque no hay tiempo para hacerlo. Y así, entre ese humo de cosas que entran y salen de la agenda vertiginosamente, pueden aprobar en el Congreso lo que realmente les importa. O decretar cosas impopulares que prefieren que nadie discuta demasiado. Entonces, con esto pasan muchas cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Marca una gran diferencia con el gobierno anterior. Hay un muy claro antes y después. El gobierno puede hacer un control de agenda bien efectivo, eh, manteniendo, o sea, el minimizando las cosas que el gobierno no quiere que estén en la agenda, en los espacios comunicacionales importantes, en televisión, redes sociales, etcétera, porque el gobierno mete tantas cosas que eso lo llena todo. También el gobierno logra aprobar parte relevante de su agenda, incluso las cosas impopulares, ¿no es cierto?, pagando costos políticos y sociales que son menores a los que pagarían si es que los temas se discuten mucho más. La sociedad civil tiene poco tiempo para reaccionar. El gobierno queda incluso si pasan muchas cosas impopulares, el gobierno queda como un gobierno mucho más activo, ¿no es cierto?, como que genera la apariencia de que están pasando muchas cosas, y eso a la gente le gusta. También la oposición no tiene por dónde agarrarse de la contingencia, ¿no es cierto?, ya que apenas toma un tema que le sea favorable, el gobierno simplemente se llena, llena la agenda, llena los temas con otros temas nuevos. Em, ¿Cómo han visto, Jim, este ocupamiento comunicacional? ¿Cómo se fortalece finalmente, daña o incluso cómo se hace añicos este ocupamiento con lo que pasa hoy? Mira, lo primero que quiero decir es que ha sido un gobierno que ha hecho cosas como, sobre todo comunicacionales, muy rápido. O sea, ha tenido una velocidad bien impresionante. Eh, este es un gobierno que parece como un quinquenio, pero que en verdad no ha cumplido 2 semanas. O sea, llegó como ametrallando con medidas, como tú dices, chiquititas, medianas, enormes, secretas, ataosas, despliegue, toda esa performance. Y yo creo que hasta la semana pasada le fue relativamente bien. Ahora, es una semana de éxito, tampoco es que como que wow, pero hizo mucho ruido. Lo que hizo fue tomar el control de la agenda. Tomó el control de la agenda y se aseguró de que la oposición tuviera que responder ciertas cosas. Porque no se trata solo de poner anzuelos políticos que la oposición, como es lesa, pica, sino que son anzuelos suficientemente provocadores porque comprometen los principios de la oposición y comprometen los principios de la masa de votantes de la oposición. Entonces, si tú dices voy a indultar milicos, por ejemplo, eh, tú no hay posibilidad de que la oposición no solo no se pronuncie sobre eso, sino que no se escandalice, porque de ese escándalo también depende su continuidad identitaria y por ese escándalo y la magnitud de ese escándalo y esa molestia son también juzgados por sus votantes. Eh, entonces es medio inevitable. Bueno, hicieron todo esto con mucho arte, hay que decirlo, pero empezaron a caerse porque no calcularon bien cuáles iban a ser las consecuencias de ciertas decisiones. Entonces, por ejemplo, a mí me parece súper interesante lo que pasó con las encuestas del fin de semana, porque lo que nos mostró, por ejemplo, la encuesta Criteria, es que a la gente no le cayó bien ni la idea del MEPCO, y ahora vamos a ver lo que pase, o sea, la idea de dejar de subvencionar eh, las bencinas no le caía bien, a la gente no le caía bien la idea de ponerle cotos a la gratuidad, aunque sea una medida marginal, a la gente no le gustó eso, a la gente no le gusta la idea de perder beneficios sociales en pro del sacrificio. Y entonces, en ese sentido, una cuestión que me parece interesante es que si bien este gobierno, porque además este gobierno se va a dividir en los 9 días que hubo antes del MEPCO y los 3.000 días o así, o en los 2.000 y tantos días que va a haber después del MEPCO. Eh, entonces, la gente logra ver, o más bien permeó el discurso de la emergencia, la idea de que hay una emergencia económica y que hay una emergencia en seguridad es una cuestión que sí ha calado, pero lo que no ha calado es la idea de que porque hay una emergencia, la gente tiene que hacer sacrificios. Eso no para nada. La gente no está de acuerdo en que se bajen impuestos, ni mucho menos em, que se bajen las prestaciones sociales.
¿no? Que se disminuyan costos del Estado a costa de las prestaciones sociales es una cuestión que no tiene popularidad. Entonces, han errado un poco el cálculo, porque si bien han calentado harto la cancha y han dicho un montón de cosas, y lo de la zanja ha sido bien interesante, pues lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir a partir de este momento es que, es que el tema del MEPCO le va a inundar la zanja básicamente a toda la estrategia, ¿no? Entonces, creo que han tenido algunos errores de cálculo, como por ejemplo la gratuidad o los indultos, o el hablar de las medidas tan duras que van a tomar, porque a la gente eso no le cae bien, Y la pero a ranita y los pesar, pingüinos. y los pingüinos, la ranita, pero sin embargo, estaban logrando controlar la agenda y ellos iban a poder timonear. Em, es decir, estaban siguiendo su manual y algo iban a lograr de todo ese manual. Pero esto que están haciendo ahora, a mí me cuesta mucho entenderlo desde la racionalidad política y desde la lógica del qué quieren conseguir. Yo no puedo creer que esto sea una medida solo sin cálculo político. No, no puedo creer. O sea, primero, evidentemente, esta no es una medida solo técnica. eh, y políticamente, yo no comprendo lo que ellos quieren hacerse a sí mismos. O qué quieren hacerle a Chile, ¿no? Eh, Como realmente esta es una manera muy audaz de conducir el asunto, em, y pareciera que no entienden el alcance de lo que estas decisiones pueden causar, o, peor, que entienden el alcance de lo que puede ocurrir y entonces lo quieren asusar. No, francamente, me cuesta mucho entender qué es lo que están haciendo. Em, Quieren extremar las contradicciones de manera que se justifique una toma de poder más dura, facultades adicionales en un contexto de protesta. No sé, me cuesta mucho, estoy aventurando todas cuestiones, no tengo ninguna evidencia. Lo único que tengo es la irracionalidad completa de esta decisión sobre los combustibles. Yo partí diciendo que esta decisión parecía ser simplemente un reflejo del fundamentalismo, po. Un reflejo como de esta idea bien fundamental de que el Estado no está para esto, eh, de que el Estado no debiera tener un rol en hacer la vida a las personas un poquito más fácil. O de que tenemos tanto, pero o lo otro es que asumir de que ellos creen que la deuda pública es tan alta, lo cual no es alta versus lo que estamos acostumbrados, pero no es alta en términos comparados, que es tan alta que no podemos tomar ahora estos roles. Pero eso tampoco tiene sentido mientras también parte del paquete lo que quieren pasar es una reducción de impuestos, ¿no es cierto? Entonces no hay coherencia interna en los argumentos que están proponiendo a Chile. Em, y, y efectivamente, esto y también lo dije en la sección anterior, yo creo que eh, el, la era del copamiento comunicacional creo que termina, al menos por un rato, con este anuncio del alza de los combustibles, porque este va a ser el tema, ¿no es cierto? No hay un copamiento comunicacional si el tema es uno. Y como el tema va a ser uno, entonces la discusión sí va a ser profunda. La oposición va a tener una oportunidad, la sociedad civil va a tener una oportunidad también de hablar. Vamos a tener a las asociaciones de conductores que salen. Los chalecos amarillos en Francia le hicieron la vida imposible a Macron eh, por un tema de impuestos a los combustibles también. Y podríamos llegar a ver algo así, ¿no es cierto? También en Chile, una especie como de movilización de conductores. No necesariamente ligada a partidos políticos, yo creo que ningún partido político, particularmente la oposición, tiene mucha conexión con ese tipo de, de organizaciones sociales. Tal vez puede ser una oportunidad para París, sí, con su conexión como de tuneros K-pop, como mezclas raras como de cosas que intenta hacer. Em, pero, pero con todo esto, yo creo que ahora vamos a ver la capacidad de manejar la agenda cuando el tema es uno. Y cuando estamos discutiendo en serio sobre un tema. Y no cuando estamos todos mareados con muchas cosas. No, porque vamos a discutir solamente sobre uno. Y cualquier otra cosa va a tener que pasar por el sedazo de este gran tema que va a ser la prioridad nacional y donde todos se van a concentrar. Entonces, bueno, si vimos un gobierno las primeras semanas, las primeras 3 semanas, 2 semanas, ¿cuántas semanas llevamos? Como 3 años parece.
seguimos un gobierno en estas primeras dos semanas y tanto, ahora vamos a empezar a ver otro, que va a ser un gobierno monotemático, porque Chile va a ser un país monotemático, al menos por un rato, y vamos a ver cómo esto avanza, porque esto cruza buena parte de las otras agendas, ¿no es cierto? En particular, de nuevo, yo estoy con profunda interrogante sobre qué va a pasar con las propuestas de reducción tributaria, porque esas propuestas yo creo que son fatales, suicidas. O sea, no solamente un autosabotaje, sino que serían potenciales destructoras de un gobierno, si es que intentan, mientras todo Chile está pasando por lo que ahora va a pasar, intentan ayudar a las personas más ricas y a las empresas más grandes. Eso sería suicida. Sí, o sea, Juan Pablo Suet ya tuiteó que esto revienta a las pequeñas empresas. Esto que se decidió, ¿no? Em, yo creo que aquí hay muchos gremios sorprendidos em, que no imaginaban una decisión de esta magnitud. eh, con algunas de ellas se reunió Quirós, con otras no. Pero claro, efectivamente hoy día como ya no hay, como no va a haber más tema que este, y yo me pregunto si quienes votaron por Kast como no desde la convicción moral profunda, sino como por el mal menor, eh, hoy día, a esta hora, están conservando esa decisión, ¿no? Porque la verdad es que la decisión de volver atrás en este momento, como volver 15 días atrás, eh, parece un sueño. O sea, claro, creo que tú lo dijiste. Boric, o sea, cuando se enfrentó a algo parecido, no hizo esto. Hizo algo parecido, así hizo algo muy distinto. Y, y yo creo que podría apostar de que Matei tampoco habría hecho esto. Matei tampoco habría hecho No, esto. no, porque Piñera tampoco habría hecho esto. Piñera no habría hecho esto, claro que no. En la pandemia le costó un poquito, al principio como que no soltó la mano, fue un poquito mano de guagua, pero O después sea, con la no presión tenía política tuvo que ganas de soltar. desembolsar, pero tuvo que terminar desembolsando, porque Sí. los propios le fueron encima. Porque esto es una cuestión como bien razonable. Además, imagínate, como pasan varias cosas heavy, que es que en la última crisis económica importante que enfrentó Chile, el 2008, la gran crisis económica, Que enfrentó el eh, mundo, claro. claro, las medidas que tomó Chile, porque también tenía caja en ese momento, había guardado plata, Teníamos deuda venía después de cero, un claro. superciclo del cobre, etcétera, etcétera, pero tomó puras medidas contracíclicas, ¿sí? Y después cuando hubo contingencias desfavorables en lo económico, de nuevo Chile volvió a tomar medidas contracíclicas. Y entonces, a veces con la caja en mejores condiciones, a veces en peores condiciones, la decisión del Estado de Chile ha sido siempre acudir con medidas contracíclicas a paliar crisis económica. Y esto es exactamente lo contrario de las medidas contracíclicas. Esto es un agravante de una crisis, es un detonador de una crisis. Es muy heavy que el Estado de Chile no se haya planteado modos como de ponderar la llegada de este impacto. Yo realmente no me impresiona mucho. em, pero claro, no lo habría hecho ni Piñera, ni Matei, ni lo habría hecho Gabriel Boric. em, es descarnado. Es los 80 de nuevo. Como todo el alza y la baja del dólar, que se la coma la gente. Entonces, yo tengo susto como de lo que vaya a ocurrir económicamente, obviamente, pero también políticamente. Eh, y no sé si va a haber como medidas que contengan esta medida en lo sucesivo o están en la tecla portaliana de hay que tener carácter. Y aquí vamos a ordenar la casa y el que tenga que sufrir, que sufra. Como muy en la lógica Milei, entendiendo que Chile no es un país en las circunstancias de Argentina, ¿cierto? Entonces, un tirón a lo argentino es una cosa que los argentinos pueden resistir a lo mejor, aguantan, eso se llama el aguante en argentinés,
pero que Chile realmente no, yo no creo que vaya a tolerar. En Argentina están aguantando bastante porque todos vivieron y sintieron en sus bolsillos el desastre que había antes. Entonces están dispuestos a aguantar un desastre distinto si es que los va a sacar de lo que había antes. Ahora yo creo que todos asumieron en parte el discurso de la emergencia, todos asumieron que el gobierno anterior, o sea, una, una mayoría relevante de Chile asumió que el gobierno anterior no fue un buen gobierno, eh, una mayoría relevante asumió que estábamos en problemas, pero en ningún caso vivimos algo parecido a lo que vieron los argentinos con los Kirchner eh, en los últimos gobiernos. Y yo creo que el tamaño de este golpe y de esta reacción no se condice con, eh, con el valor de bolsillo monetario que las personas veían al discurso de emergencia. Creo que esta cosa vamos a verla ponerse a prueba ahora, ¿no es cierto? ¿Cuánto valía ese discurso realmente en la expectativa de las personas y en la capacidad de las personas de asumir ese dolor? ¿Cuánto valía ese discurso en la capacidad de ver dolores repartidos en forma eh, desigual entre segmentos de la población? ¿Cuánto valía ese dolor también en términos de la capacidad de ver al presidente de Chile en términos internacionales estar acercándose con una persona que va a ser el culpable del gran costo que los chilenos van a tener que estar pagando por un rato? Em, Creo que se esperaba de que incluso con quién es Cast y con qué es lo con qué es lo que representa, se esperaba de un Cast que estuviera más dispuesto a ayudar un poquito, tal vez menos que gobiernos anteriores, pero un poquito más. Eh, y, y también se esperaría, yo creo, un CAS que esté un poco más agresivo internacionalmente, llamando a que esta guerra termine. Y es una cosa que no va a hacer. Entonces, eh, mientras los chilenos sufren, el presidente no va a estar llamando a que la razón de su sufrimiento termine, ¿no es cierto? Porque tiene lealtades con otros líderes que involucran eso. Hace pocas horas hizo un video como de apoyo a el otro autoritario, el húngaro Orbán, que está ahora por 3 elecciones, que todas las encuestas dicen que va a perder por una gran locura. Está Kast, está Trump, está Putin, hay un montón de gobernantes autoritarios que están apoyando a Orbán con mucha fuerza. Y nuevamente, ¿cachai? Está junto con este club de presidentes autoritarios y ultrones que están causando los problemas que están afectando los bolsillos de los chilenos. Y, y todo esto yo creo que construye una película que es cada vez peor. Ahora, dicho todo eso, esta película tiene que ser articulada, ¿no es cierto? Tiene que ser articulada por una oposición que yo creo que todavía está ausente, o por una sociedad civil que todavía está bastante dormida, ¿no es cierto? Vimos la primera pequeña movilización el fin de semana con respecto a temas medioambientales. Probablemente con esto vamos a ver más movilizaciones y vamos a ver más acción, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, yo en Twitter el otro día traté como de enmarcar la, la, la propuesta, las propuestas. Y yo lo que dije fue, la emergencia es no desaprovechar la luna de miel presidencial y gestar la mayor transferencia de riqueza desde los más pobres y clase media hacia los más ricos, jamás hecha en democracia, reduciendo subsidios y programas sociales de muchos para financiar rebajas de impuestos para pocos. Esto fue antes de la noticia de la magnitud del MEPCO. Eh, yo creo que si la oposición no logra enmarcar esto en una disputa mayor y más grande y más coordinada y articulada que, que apunte a la diferencia valórica y a los valores y cómo los valores y principios de quienes gobiernan no están a la altura de lo que Chile necesita hoy día, eh, van a poder llevárselas al gobierno bastante peladas en términos de las responsabilidades que les caben en todo esto. Antes de irnos, Democracia en LSD no es solamente un podcast, es una experiencia, es un multiverso de podcasts. Código Democrático, a mí nunca me han encuestado, del que ya hablamos, Proyecto 50, eh, La Ultra, Planeta D también que tuvimos, tal vez vuelve este año, de eso tengo ganas ya de hacer un capítulo especial. Todo esto se hace gracias a nuestra comunidad de aportantes, personas que mes a mes nos dan un poquito de dinero
Y con esos aportantes podemos seguir haciendo algunas de estas otras cosas, podemos seguir haciendo esto, podemos pagar por esta infraestructura que nos permite tener estos podcasts. Y con ese aporte mensual, con el aporte mensual que cada persona cree que merece esto que hacemos, podemos seguir intentando hacer estos contenidos para tener una democracia más fuerte en Chile. Desde 1.000 pesos mensuales para arriba, lo que tú creas eh, que corresponda. Y además, si aportar a esta causa no sea suficiente, además de eso, recibes como agradecimiento un capítulo mensual adicional, solamente para los aportantes, exclusivo, que es el LSD sin censura. ¿Qué mejor? Así que nada, pronto se viene, espero, la próxima edición del LSD sin censura. Vamos a hacer todo lo posible para enviárselos pronto, hacerlo. Apenas terminemos de grabar Miedo, el siguiente objetivo va a ser grabar lo antes posible el sin censura. Eso, para unirse a nuestra comunidad de aportantes, los links están en las notas del capítulo, donde sea que lo veas o que lo escuches. ¿Estamos pescado? Faltan las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tiene Jimena Jara? No venía preparada. No venía preparada para esto. Vengo de una sarta de noticias muy malas como del MEPCO. No, pésimo. Yo solamente quiero decir, yo para el verano yo fui a Chiloé. Estuve, hice dos, entre muchas como excursiones que hice en distintas partes, hice una excursión a un parque nacional, muy bonito, se me olvidó el nombre, y otra a un lugar que era una pingüinera, donde habían varios pingüinos y cosas, donde vimos entonces, en el primero habían ranitas de Darwin, en el segundo había pingüinos de Humboldt. O sea, vi pingüinos de Humboldt y nos hicieron toda una charla y exposición sobre su importancia, sobre por qué hay tanto menos que antes. Hizo unas ranitas de Darwin, escuchamos muchas, pero no alcanzamos a ver ninguna, porque justo estaba lloviendo, entonces estaba medio escondida. Eh, y bueno, creo que fue bonito. Fue bonita la reacción social, la reacción como de las personas, la reacción, yo creo, de los niños, sobre todo. Creo que acá tuvo impacto como los niños quieren a estos animales que son tan propiamente chilenos y, y creo que tan importantes para nuestro propio relato de país, ¿no es cierto? Que terminaron empujando a sus padres a tener una un poco más activa. Y rápidamente, al menos en el caso de la reinita de Darwin, se revirtió la bajada del decreto que habían hecho desde el gobierno. Probablemente el pingüino también, su protección vuelva pronto, si no ya volvió, no estoy tan conectado con lo último que ha pasado. Pero creo que fue bonita la reacción. Fue bonito esta cosa social que se hizo para salvar a la ranita de Darwin y al pingüino de Humboldt. Y incluso incluía también la movilización por temas medioambientales que ya tuvimos el fin de semana, que no fue tanta gente, pero creo que fue un muy sano y legítimo ejercicio del músculo de la expresión en Chile para las cosas que importan. Y creo que aquí este tipo de cosas importan mucho para muchas personas, más de lo que alguna gente cree, y eso creo que es una buena cosa. Igual es un poco triste que la buena noticia sea que se revirtió un poco de la mala noticia. O sea, como que, ¿qué querés que parece una buena noticia mía? Mira, puta la wea, acá de subir la gasolina de 370 pesos, yo me quedo con lo que hay. La cagó, la cagó, la cagó. Es como, es casi un 40% del precio de la benzina, así. No, muy Bueno, es el impresionante. precio internacional, claro. Cuánto sube el precio internacional por, eh, por, por el aventurismo bélico de Donald Trump. Ahí estamos. Dicho eso, esto es democracia en LSD. Y esa fue. ¿Qué hay a hacer? Te quiero decir que las colas siguen para echar benzina. Yo no tengo Como, gasolinera tan cerca como para poder ver desde mi ventana. No lo sé. Yo, afortunadamente, yo no tengo auto desde el año 2007. Así que y los impactos para mí van a ser de los indirectos, pero el arriendo ya se viene. Tengo un no, par de claro, meses más el de reajuste anual. arriendo, la canasta básica, o sea, como, no, olvídate, no hay manera de salvarse. No puedes ir, agarro
La bicicleta, bueno, pero te salvaste de un alza nomás. No pasa nada. Que vuelvan los Zoom. Yo ya quiero decir que ¿Sí? no pienso agarrar mi auto y ir a ningún lugar lejos. Ah. Bueno, una cosa interesante que decía alguien, em, era Sweat también, que decía como que no se consideró que probablemente ya mañana no van a quedar bencinas, porque la gente está haciendo tanta fila Que por eso que... salen, salen porque asumen que va a haber escasez. O Exacto. sea, hay pánico precio, se genera, o sea, todas estas cosas son como clásicas. Lo mismo pasó con los papel confort en el inicio de la pandemia. No sé si te acordáis. Ahora con la gasolina, que es lo que pasa, claro, cuando hay alzas muy grandes, entonces toda la gente sale asumiendo que todos los demás van a salir, y como todos los demás van a salir, entonces puede que después no quede, así que si yo no salgo ahora, me voy a quedar sin. Entonces eso suma el que más todavía la gente sale al tiro. Y claro, y generan la escasez, que yo creo que querrían haber evitado. Así están las cosas. Volvieron las colas de Urupé, dicen acá. Sí, irónico. Irónico. Ya, que esté todo muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Adiós.